Esa fue la primera vez que entendí algo que no quería aceptar. No estaba copiando mis movimientos. Estaba anticipándolos. Empezó a adelantarse medio segundo. Luego un segundo completo. A veces yo pensaba en mover la mano y él ya la estaba levantando. Si yo dudaba, él dudaba antes que yo. El miedo pesa menos cuando se comparte. Bienvenido a Omnesuna, el lugar donde las sombras se vuelven relatos y tú eres parte de la oscuridad. Escucha y vive el suspenso. Nunca me gustó el metro, pero no por miedo. Era más bien una incomodidad vaga, como cuando sabes que alguien te observa sin estar seguro de quién. Aún así, lo tomaba todos los días. A la misma hora. En el mismo vagón. En el mismo extremo, cerca de las puertas que daban al túnel oscuro entre estaciones. Aquella mañana empezó como cualquier otra. El traqueteo metálico, el olor a electricidad vieja, sudor ajeno y café derramado. El reflejo borroso de mi cara en la ventana. Ojeras, barba mal recortada, los mismos 30 y tantos años que no se iban ni se quedaban. Me senté, apoyé la mochila entre las piernas y respiré hondo, como si el día pudiera organizarse solo con eso. Fue entonces cuando lo vi. No de inmediato. Fue una sensación primero, una desalineación mínima en el mundo, como cuando una palabra común de pronto suena extraña si la repites muchas veces. Levanté la vista y noté a un hombre sentado frente a mí, a 2 asientos de distancia. Nada especial, chamarra oscura, pantalones grises, cabello corto. La clase de persona que el cerebro decide borrar para ahorrar energía. Miré el teléfono. Sin notificaciones. Lo guardé. Él también miró algo entre sus manos. No pensé nada. Crucé la pierna derecha sobre la izquierda. Un segundo después, él hizo lo mismo. No fue exacto, no fue mecánico. Fue natural. Como si estuviéramos siguiendo una coreografía aprendida hace años. Me dije que era coincidencia. El vagón iba lleno de pequeños movimientos reflejados, gestos que se repiten sin intención. La ciudad entera funciona así. Saqué el libro de la mochila. Una edición vieja, con las hojas amarillas, que siempre llevaba conmigo aunque casi nunca leía. Lo abrí en cualquier página, más por costumbre que por ganas. Cuando levanté la vista, él también sostenía un libro. No lo había tenido antes. De eso estaba seguro. No había movimiento previo, no había visto su mano buscar nada. Simplemente estaba ahí. El libro no tenía portada. O quizá la tenía, pero estaba tan gastada que parecía una sombra. Tragué saliva. Me incliné un poco hacia adelante, acomodé el libro sobre la pierna. Él hizo lo mismo. Pasé el dedo por el margen de la página, como quien busca una frase conocida. Su dedo recorrió el aire, exactamente en el mismo punto, pero no tocó nada. Ahí sentí el primer golpe de frío en el estómago. No era miedo todavía. Era algo más íntimo. Como vergüenza. Como si alguien estuviera invadiendo un espacio que no sabía que existía. Cerré el libro de golpe. Él cerró el suyo. O cerró la nada entre sus manos. Miré alrededor buscando validación, algún testigo, cualquier cosa que me devolviera la sensación de normalidad. Nadie prestaba atención. Una mujer dormía con la cabeza apoyada en el vidrio. Un adolescente escuchaba música tan fuerte que se filtraba por los audífonos. 2 señores discutían en voz baja sobre fútbol. Volví a mirarlo. Sonreía. No una sonrisa amplia, no amenazante. Una mueca leve, casi educada. La clase de gesto que haces cuando coincides con alguien en una fila y ambos saben que van a esperar mucho tiempo. Me levanté. No porque tuviera un plan. Fue un impulso. Algo dentro de mí decidió que estar sentado era aceptar el juego. Me sostuve del tubo metálico. El vagón se balanceó ligeramente al tomar una curva. Sentí el tirón en las rodillas, el peso de la mochila. Él se levantó. Con el mismo gesto, el mismo balanceo, la misma mano en el mismo punto del tubo, unos centímetros más abajo,
como si el espacio no alcanzara para duplicarnos por completo. Ahora sí, el miedo llegó. Un miedo limpio, sin forma. El tipo de miedo que no te empuja a correr, sino a pensar demasiado rápido. Tal vez se está burlando, pensé. Tal vez me vio antes y decidió imitarme. Hay gente así, gente rara. Artistas urbanos. Bromistas. Gente con demasiado tiempo libre. Pero entonces, él, inclinó la cabeza exactamente como yo. Y dejó de sonreír. La siguiente estación se anunció con la voz metálica de siempre. Las puertas se abrieron. La gente empezó a bajar y subir, un intercambio rápido de cuerpos y mochilas. Yo no bajaba ahí. Pero di un paso hacia adelante. No miré atrás. Cuando el aire del andén me golpeó la cara, supe que no estaba solo. Las puertas comenzaron a cerrarse. Di 2 pasos más, como si dudara. Como si fuera a arrepentirme. Él bajó justo antes de que las puertas se sellaran. En el momento exacto en que ya no había marcha atrás. El vagón siguió su camino, llevándose a todos los que no sabían que algo acababa de romperse. Nos quedamos de pie, uno frente al otro, en un andén casi vacío. Las luces parpadeaban. Ahí, con el eco del metro alejándose, entendí que aquello no era un juego. Giré a la izquierda. Él hizo lo mismo. Caminé más rápido. Él igualó el ritmo. Me detuve en seco. Él se detuvo. Nos miramos por primera vez de verdad. Era parecido a mí. No idéntico, no como un gemelo. Pero había algo en la forma de la mandíbula, en la postura, en la manera de sostener los hombros, que me resultó dolorosamente familiar. Como verme en una foto tomada por alguien que no me quería. ¿Qué quieres?, pregunté. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. No dijo nada. Sentí náuseas. Di media vuelta y caminé hacia las escaleras. No corrí. Todavía no. Subí los escalones de 2 en 2, escuchando mis propios pasos y los suyos, perfectamente sincronizados, como si compartiéramos el mismo cuerpo. En la salida, la ciudad me recibió con su ruido habitual. Autos, vendedores, gente hablando por teléfono. El mundo seguía intacto, indiferente. Me mezclé con la multitud. Durante unos segundos, no lo vi. El alivio fue tan intenso que me mareé. Me apoyé en una pared, cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba frente a mí, reflejado en el vidrio de un local cerrado. No directamente. Un poco desfasado. Como un reflejo mal alineado. Ese día no fui a trabajar. Tampoco volví a casa. Caminé durante horas, cambiando de dirección sin aviso, entrando a tiendas, saliendo, cruzando calles al azar. Cada vez que me detenía frente a un escaparate, ahí estaba. No siempre detrás de mí. A veces al costado. O al fondo, donde el vidrio distorsionaba las formas. Nunca me habló. Nunca se acercó demasiado. Esa noche dormí en un hotel barato, con la televisión encendida para no pensar. Cerré la puerta con seguro, empujé un mueble contra ella, algo ridículo que aún así me dio una mínima sensación de control. Soñé con alguien. En el sueño, él me enseñaba a pararme derecho frente al espejo del baño. Yo era niño. Me corregía los hombros con las manos, con demasiada fuerza. Me desperté sudando. El espejo del cuarto estaba cubierto con una sábana, pero aún así sentía su presencia, como si algo del otro lado esperara a que destapara la cara. No salí hasta que amaneció. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo había sido una crisis. Estrés. Falta de sueño. Un episodio disociativo. Leí artículos, foros, diagnósticos posibles. Todo encajaba lo suficiente como para tranquilizarme un poco. Hasta que volvió a aparecer. Esta vez no fue en el metro. Fue en mi oficina. Estaba sentado frente a mi computadora, tratando de concentrarme, cuando noté el reflejo en la pantalla apagada de otro monitor. Una silueta detrás de mí, demasiado quieta. No me moví. Él, tampoco.
Escribí una palabra al azar en el teclado. Escuché el clic exacto detrás de mí. Me levanté de golpe. No había nadie. Pero en el vidrio de la ventana, entre mi reflejo y el de la ciudad, estaba él. Más nítido. Más cerca. Entendí algo que no quería aceptar. No estaba copiando mis movimientos. Estaba anticipándolos. Empezó a adelantarse medio segundo. Luego un segundo completo. Si yo pensaba en mover la mano, él ya la estaba levantando. A veces yo dudaba, y él dudaba antes que yo. Como si me conociera mejor de lo que yo mismo me conocía. Como si llevara años observándome desde un ángulo imposible. Recordé cosas que había enterrado. Momentos pequeños, aparentemente insignificantes. La sensación constante de estar siendo evaluado. La costumbre de corregirme antes de que alguien más lo hiciera. De imitar gestos, tonos, posturas, para encajar, para no llamar la atención. Dejé de salir. Dejé de mirarme. Tapé los espejos de mi departamento, cubrí las superficies brillantes, bajé la luz. Vivía en penumbra, moviéndome despacio, como si cada gesto pudiera invocarlo. No sirvió. Porque ya no necesitaba reflejos. Empezó a aparecer en los lugares donde yo pensaba estar. En el sofá, cuando imaginaba sentarme. En la cama, cuando el cansancio me vencía. Siempre un paso adelante. Siempre esperándome. Una noche, al fin, habló. O yo hablé primero. No lo sé. Ya basta, dije, con la voz rota. ¿Qué eres? Sonrió con mi sonrisa cansada. Lo que dejaste, respondió. Su voz era la mía, pero sin el temblor. Sin la duda. Se acercó. Sentí el frío, no en la piel, sino en algo más profundo, como si me vaciara por dentro. Aprendí mirando, dijo. Aprendí esperando. Quise retroceder, pero no había espacio. El departamento parecía más pequeño, más estrecho, como si la realidad se plegara alrededor de nosotros. No te voy a quitar nada, continuó. Solo voy a ocuparlo mejor. Entendí entonces que no venía a reemplazarme. Venía a terminar lo que yo nunca pude ser. Cuando desperté, estaba solo. El departamento estaba ordenado. Las cosas en su lugar exacto. Los espejos destapados. Me acerqué a uno, temblando. Mi reflejo me devolvió la mirada. Sonrió primero. Y esta vez, yo lo imité. ¿Sientes eso? El ambiente en tu habitación ya ha cambiado. Antes de pasar a nuestro siguiente relato, tómate un segundo para suscribirte y formar parte de esta comunidad. Tu apoyo es lo que mantiene encendida esta pequeña luz en medio de la oscuridad. Prepárate porque lo que viene ahora te hará dudar de lo que tienes a tus espaldas. La primera vez que desperté, pensé que el tren seguía en movimiento porque todo vibraba igual que siempre. El traqueteo metálico bajo el piso, el zumbido eléctrico en las paredes, el vaivén leve que se mete en el cuerpo cuando llevas años usando el mismo transporte. Me tomó varios segundos entender que no avanzábamos, que el movimiento era solo el eco, el residuo. Abrí los ojos. Las luces estaban encendidas, pero más blancas de lo normal, casi quirúrgicas. El vagón estaba vacío. Me incorporé de golpe, el corazón disparado, buscando con la mirada a los otros pasajeros. La señora que subió conmigo cargando bolsas del mercado, el muchacho con audífonos enormes, el guardia que solía sentarse cerca de la cabina. Nadie. Ni siquiera basura reciente, mochilas o algún objeto olvidado. Como si el tren hubiera sido limpiado mientras dormía o nunca hubiera llevado a nadie más. Miré el reloj del celular. 12:47 de la mañana. Había cerrado los ojos, según mi recuerdo, no más de 5 minutos antes. Me levanté, tambaleándome un poco, y caminé hasta la puerta automática. Afuera, la estación final, Terminal Norte. La conocía de nombre, pero nunca había bajado ahí. Nadie lo hacía, salvo los trabajadores del sistema. Era una parada funcional, no un destino.
Un lugar al que se llegaba por error o por cansancio. El andén estaba iluminado, pero sin anuncios ni pantallas activas. Solo bancas metálicas atornilladas al suelo y columnas grises que parecían más viejas que el resto de la línea. El silencio era tan compacto que dolía en los oídos. Golpeé la puerta del vagón. «Hola», dije, y mi voz sonó fuera de lugar, como si no perteneciera al sitio. Probé el botón de emergencia. Inútil. El tren estaba detenido, sí, pero no apagado. Era peor, estaba en espera. Bajé al andén cuando las puertas se abrieron solas con un suspiro largo, cansado. El aire era más frío ahí afuera, húmedo, con un olor que me recordó a concreto mojado y metal antiguo. Caminé hacia las escaleras mecánicas. Estaban apagadas. Subí los escalones, contando sin querer, como si necesitara marcar el tiempo. Arriba, el vestíbulo. Ahí fue cuando empecé a sentir algo raro, una incomodidad familiar. Como entrar a una casa en la que viviste de niño y notar que los muebles están un poco corridos, lo suficiente para que algo no encaje. Las taquillas estaban cerradas. Las pantallas en negro. El reloj grande de la pared marcaba las 0 y no se movía. Intenté llamar a alguien. Sin señal. Caminé hacia la salida principal. Las puertas de vidrio estaban ahí, pero detrás no había calle, ni luces, ni noche. Solo oscuridad. Plana, densa, como si alguien hubiera pintado el mundo de negro justo después del cristal. Golpeé el vidrio. El sonido no rebotó. Fue absorbido. Ahí sí sentí miedo. Regresé al andén con la idea absurda de que el tren, al menos, era algo conocido. Un objeto con reglas, horarios y conductores. Bajé de nuevo las escaleras y me detuve en seco al ver que el tren no era el mismo. Era similar, sí, mismo modelo, mismos asientos, mismo color. Pero ahora los anuncios luminosos dentro del vagón estaban encendidos, mostrando estaciones que no reconocí. Nombres largos, antiguos, algunos incompletos, otros tachados. Subí despacio. Las puertas se cerraron detrás de mí con demasiada suavidad. Entonces lo vi. Sentado al fondo del vagón, en el último asiento, había alguien. Un hombre mayor, quizás 60 años, con uniforme del sistema de transporte. No el actual, uno viejo, de esos que solo había visto en fotos de archivo. Gorra rígida, saco oscuro, insignia opaca. Me miraba como si me hubiera estado esperando. «Llegas tarde», dijo. Su voz no sonó amenazante, sino cansada. «Me quedé dormido», respondí, sin pensar. Asintió lentamente. «Siempre es así». Me senté a varios asientos de distancia. El tren arrancó sin aviso. Empezó a moverse, como si nunca se hubiera detenido. «¿Puede decirme cómo salir?», pregunté. Las puertas estaban cerradas, completó. «Sí, ya lo sé». Pasamos por túneles que no reconocía. No había grafiti, ni cables visibles, ni señales modernas. Las paredes eran lisas, oscuras, húmedas. A ratos, veía reflejos en el vidrio de las ventanas, pero no eran luces del túnel. Parecían espacios abiertos, andenes largos, vacíos. «Esta no es mi línea», dije. El hombre sonrió apenas. «No, ya no». Quise levantarme, ir a la cabina, exigir explicaciones, pero algo en su postura, en la forma tranquila en que apoyaba las manos sobre las rodillas, me hizo quedarme. «¿Cuántas estaciones faltan?», pregunté. Miró el anuncio luminoso. «Depende». El tren frenó. La estación era idéntica a la anterior, salvo por un detalle. En la banca había una mochila azul. Reconocí el llavero colgando del cierre. Un llavero que yo mismo había regalado años atrás. Sentí un vacío en el estómago. «Esa mochila», dije. «Sí»,
respondió. Aquí bajó ella. No pregunté quién. La memoria llegó sola, brutal, sin transición. Mi hermana menor dormida en el asiento del metro, la cabeza apoyada en mi hombro, yo revisando el celular, distraído, dejando pasar estaciones. El sobresalto al despertar, el vagón vacío, el pánico, su mochila sola en la banca de una estación final que entonces sí tenía salida. Nunca la encontraron. Esto no es real, susurré. No del todo, aceptó, pero tampoco es un sueño. El tren volvió a avanzar. Cada estación traía algo más. Un paraguas que había olvidado mi padre, un zapato infantil, una chamarra con manchas secas que reconocí sin querer reconocer. ¿Qué es este lugar?, pregunté, con la garganta cerrada. El hombre tardó en responder. Es el último servicio, para los que se quedan dormidos cuando no deberían. ¿Muertos?, pregunté. Negó con la cabeza. No siempre. El tren empezó a ir más rápido. Las luces parpadeaban. Sentí la urgencia de hacer algo, lo que fuera. Yo no pertenezco aquí, dije. Yo desperté. Estoy consciente. Me miró por primera vez con algo parecido a lástima. Eso dicen todos al inicio. El anuncio mostró la siguiente estación. El nombre parpadeó, borroso, pero logré leerlo. Era mi nombre. El tren frenó. Las puertas se abrieron. El andén estaba vacío, salvo por una figura. Alguien sentado, encorvado, en la misma postura que yo había tenido minutos o años antes. Si bajas, dijo el hombre, el servicio termina para ti. ¿Y si no?, pregunté. El tren sigue. Miré a la figura. No necesitaba verle la cara para saber que era yo. Un yo que no despertó a tiempo. Un yo que se quedó dormido para siempre en un trayecto cotidiano. Di un paso atrás. Las puertas empezaron a cerrarse. Espera, dije. ¿Puedo volver? El hombre dudó. A veces, respondió. Si despiertas antes de que alguien más ocupe tu asiento. Las puertas se cerraron. El tren arrancó. Desperté sobresaltado, con el cuello torcido y la boca seca, en mi línea habitual. La señora de las bolsas me miraba con molestia porque había invadido su espacio. El anuncio marcaba mi estación, 2 antes de la terminal. Me bajé temblando. Desde entonces, nunca me duermo en el transporte público. Aunque algunas noches, cuando el tren se detiene más de lo normal entre estaciones, juro escuchar el traqueteo de otro convoy pasando cerca.